Hola, 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 amantes de las series. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y listos para descubrir nuevos mundos televisivos porque hoy, preparen sus palomitas y ajusten sus cinturones. Vamos a sumergirnos en el fascinante universo de las series turcas cortas. Sí, esas joyas que te atrapan en 10 capítulos y te dejan pensando por días, incluso semanas. En este vídeo les traigo un maratón de recomendaciones de series turcas que, ojo, no son las típicas novelas kilométricas que duran años. No, señor. Estas son miniseries concentradas, intensas y con finales, que te van a volar la cabeza. Literalmente. Prepárense para giros inesperados, tramas que te dejarán sin aliento y personajes que amarás. Y antes de empezar con este festín de adrenalina televisiva, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de recomendaciones, reseñas y todo lo que necesitas saber sobre el mundo del entretenimiento. Vamos a construir juntos esta comunidad de seriéfilos. Y ahora sí, a lo que vinimos. Que suenen los tambores. Es hora de descorchar la emoción. Empecemos con una serie que desde el primer minuto te va a atrapar con su atmósfera oscura y llena de misterio, Alef. Imagínense Estambul, una ciudad milenaria, llena de historia y secretos. Dos detectives, uno joven y ambicioso, y otro más experimentado y atormentado, se unen para resolver una serie de asesinatos rituales que parecen sacados de las páginas de un antiguo libro. Alef no es solo una serie policíaca, es un viaje a las profundidades de la mística islámica, la cábala y las leyendas otomanas. La fotografía es impecable, la música te pone los pelos de punta y las actuaciones son de primer nivel. Pero lo que realmente te va a dejar boquiabierto es el final. Un final que te obliga a replantearte todo lo que creías saber sobre la verdad, el bien y el mal. De verdad, después de ver el último capítulo, vas a necesitar un respiro. Prepárense para una experiencia intensa. Pero vayamos un poco más allá de la sinopsis básica. Alef te sumerge en un Estambul que no ves en las postales turísticas. Un Estambul de callejones laberínticos, mezquitas antiguas con inscripciones crípticas y bibliotecas polvorientas llenas de secretos olvidados. El joven detective Kemal, interpretado por Kenan İmirzalıoğlu, es la representación de la modernidad, de la tecnología y de la lógica deductiva. En contraposición, el detective Settar, encarnado por Ahmet Mumtaz Taylan, es un hombre marcado por el pasado, que confía más en su intuición y en el conocimiento ancestral que en la evidencia forense. Esa dicotomía, esa tensión constante entre ambos personajes, es uno de los grandes atractivos de la serie. Cada asesinato en Alef es una pieza de un rompecabezas macabro que conecta con un ritual ancestral. La serie explora la rica historia de Estambul, la influencia del Imperio Otomano, la coexistencia de diferentes religiones y culturas, y la persistencia de antiguas creencias en la sociedad moderna. Los símbolos cabalísticos, las referencias a textos islámicos y las leyendas otomanas se entrelazan en una trama compleja que te obliga a prestar atención a cada detalle. Y la música, ¡ay la música! La banda sonora de Alef es un personaje más de la serie. Utiliza instrumentos tradicionales turcos, melodías sufíes y ritmos electrónicos para crear una atmósfera opresiva y envolvente. La música te acompaña en cada escena, intensificando el suspense, el miedo y la intriga. Pero lo que realmente hace que Alef sea una serie especial es su capacidad para sorprenderte. Cuando crees que ya tienes todas las piezas del puzzle, la serie te da un giro inesperado y te obliga a replantearte todo lo que creías saber. El final es un final que te dejará atónito con la boca abierta y la mente dando vueltas. Un final que te hará cuestionar la naturaleza de la verdad, la existencia del bien y del mal, y la fragilidad de la condición humana. No se la pierdan. La siguiente en nuestra lista es Immortals o Yaşamayanlar en su idioma original. Vampiros, Estambul, venganza y una historia de amor prohibida. ¿Qué más se puede pedir? Immortals nos presenta a Mia, una joven convertida en vampiro que llega a Estambul con un único objetivo, destruir a Dmitri, el vampiro que la transformó y que ha sembrado el caos en la ciudad. Pero en su camino se cruzará con Carmen, una humana que trabaja en un club nocturno y que tiene sus propios secretos. Esta serie es una mezcla perfecta de acción, drama, romance y elementos sobrenaturales.
Los efectos especiales son impresionantes, el vestuario es increíble y la banda sonora te va a enganchar desde el principio. Y, como era de esperarse, el final es explosivo. Un final que te dejará con ganas de más, aunque la serie esté cerrada. Créanme, no se la pueden perder. Immortals no es la típica serie de vampiros. No esperen castillos góticos ni bosques tenebrosos. Aquí los vampiros se mueven entre nosotros, se visten a la moda, frecuentan clubes nocturnos y usan las redes sociales. Estambul se convierte en el escenario perfecto para esta guerra entre clanes de vampiros, una ciudad donde la modernidad y la tradición se mezclan, donde la historia y la leyenda se entrelazan. Mia, interpretada por el Zinsangu, es una heroína compleja y atormentada. Su sed de venganza la consume, pero también lucha contra su propia naturaleza vampírica. Su relación con Carmen, una humana que se ve arrastrada a este mundo oscuro y peligroso, es uno de los puntos fuertes de la serie. Carmen, interpretada por Selma Hayek, es un personaje fuerte e independiente que no se deja intimidar por los vampiros. Dmitri, el villano de la historia, es interpretado por Kerem Bürsin. Un vampiro carismático y despiadado que disfruta sembrando el caos y el terror. La serie explora su pasado, sus motivaciones y su conexión con la historia de Estambul. Immortals destaca por sus efectos especiales, que son sorprendentemente buenos para una producción turca. Las escenas de lucha son coreografiadas con maestría y los efectos visuales son creíbles. El vestuario es otro punto fuerte de la serie. Los vampiros se visten a la moda, con un estilo elegante y sofisticado que refleja su poder y su estatus. Y la música, otra vez la música. La banda sonora de Immortals es una mezcla de ritmos electrónicos, rock y melodías tradicionales turcas. La música acompaña a la perfección las escenas de acción, drama y romance, creando una atmósfera vibrante y envolvente. El final de Immortals es explosivo y lleno de sorpresas. No quiero revelarles mucho para no arruinarles la experiencia, pero les aseguro que no se lo esperan. Un final que deja algunas preguntas sin respuesta, pero que cierra bien la historia principal. Prepárense para una noche de maratón y no se olviden de las palomitas. Ahora, cambiemos un poco de género y adentrémonos en el mundo del drama con toques de thriller psicológico con Persona. Esta serie nos presenta a Aga Beyolu, un oficial judicial jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al enterarse de que su memoria se desvanecerá gradualmente, Aga decide aprovechar al máximo el tiempo que le queda y llevar a cabo una venganza cuidadosamente planificada. Pero en su camino se cruzará con Nebra Elmas, una joven y brillante detective que está decidida a detenerlo. Persona es una serie que te hará reflexionar sobre la justicia, la moralidad y la fragilidad de la memoria. Aluk Bilginer, el actor que interpreta a Aga, ofrece una actuación magistral, capaz de transmitirte la complejidad de su personaje con una sola mirada. Y el final, ¡ay, el final! Es un final que te dejará sin palabras, con un nudo en la garganta y muchas preguntas sin respuesta. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Persona es una serie que te atrapa desde el primer momento con su atmósfera melancólica y su ritmo pausado. No esperen escenas de acción trepidantes ni giros inesperados a cada minuto. Persona es una serie que te invita a reflexionar, a cuestionar tus propios valores y a empatizar con personajes complejos y atormentados. Aga Beyolu, interpretado por Aluk Bilginer, es un personaje fascinante. Un hombre que ha dedicado su vida a la justicia, pero que se siente frustrado por la impunidad de muchos criminales. Al enterarse de que su memoria se desvanecerá, decide tomar la justicia por su mano y vengar a las víctimas que no pudieron encontrar justicia en los tribunales. Pero Aga no es un justiciero frío y calculador. Su enfermedad le afecta, le confunde, le hace dudar de sus propias acciones. La serie explora la fragilidad de la memoria, la pérdida de identidad y el miedo a olvidar. Nebra Elmas, interpretada por Cansu Dere, es una detective brillante y tenaz que está decidida a detener a Aga. Pero a medida que investiga sus crímenes, empieza a comprender sus motivaciones y a cuestionar el sistema judicial. La serie plantea preguntas difíciles sobre la justicia, la moralidad y la venganza. ¿Es lícito tomar la justicia por tu mano si el sistema falla? ¿Existe una justificación para la venganza? ¿Quién tiene el derecho de juzgar a los demás? El final de Persona es un final que te dejará pensando durante días. No esperen un final feliz ni una resolución clara.
La serie te deja con muchas preguntas sin respuesta y te invita a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana. Prepárense para una experiencia emocional intensa. Continuamos con The Protector o Hakan, Muhafid para los puristas. Esta serie original de Netflix nos cuenta la historia de Hakan, un joven que trabaja como vendedor de antigüedades en Estambul y que de repente descubre que es el último protector de la ciudad, encargado de luchar contra las fuerzas del mal. Hakan tendrá que aprender a usar sus poderes y a enfrentarse a enemigos poderosos que amenazan con destruir Estambul. The Protector es una serie de acción y fantasía que te mantendrá pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. La trama es adictiva, los efectos especiales son buenos y las escenas de lucha son espectaculares. Y aunque algunos critican su final, yo creo que es un final que cierra bien la historia y que deja la puerta abierta a posibles spin-offs. Si te gustan las series de superhéroes con un toque turco, esta es para ti. The Protector es una serie que se inspira en la rica mitología turca y en las leyendas otomanas. La serie presenta un mundo donde existen inmortales, talismanes mágicos y profecías antiguas. Hakan, interpretado por Atay Ulusoy, es un joven común y corriente que se ve de repente envuelto en una guerra ancestral entre el bien y el mal. Tendrá que aprender a usar sus poderes, a controlar sus emociones y a confiar en sus aliados para proteger Estambul. La serie destaca por sus escenas de acción, que son coreografiadas con maestría y llenas de efectos especiales. Los paisajes de Estambul son impresionantes y la serie aprovecha al máximo la belleza de la ciudad. Aunque la serie ha recibido algunas críticas por su guión y por la actuación de algunos personajes secundarios, The Protector es una serie entretenida y adictiva que te mantendrá pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. El final de The Protector es un final que cierra bien la historia principal, pero que deja algunas preguntas sin respuesta y que abre la puerta a posibles spin-offs. Si te gustan las series de superhéroes y la mitología turca, no te la pierdas. Ahora, prepárense para un golpe de realidad con Ethos o Bir Bakadr. Esta serie, también original de Netflix, nos presenta un retrato de la sociedad turca contemporánea a través de las historias de varios personajes que provienen de diferentes orígenes y clases sociales. Merim, una joven de una familia religiosa y conservadora, busca ayuda psicológica para superar sus problemas de ansiedad. A través de sus sesiones con Peri, una psiquiatra laica y educada en Occidente, se exploran las tensiones entre la tradición y la modernidad, la religión y la secularización, y las diferentes formas de entender el mundo. Ethos es una serie inteligente, provocadora y profundamente humana. Te hará reflexionar sobre tus propios prejuicios y te invitará a comprender las perspectivas de los demás. Y el final es un verdadero shock. Un final que te dejará pensando durante días sobre la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos de la sociedad actual. Ethos es una serie que te invita a mirar más allá de los estereotipos y a comprender la complejidad de la sociedad turca. La serie presenta una variedad de personajes que provienen de diferentes orígenes, clases sociales y creencias religiosas. Merim, interpretada por Öykü Karayel, es una joven de una familia religiosa y conservadora que se siente alienada en la sociedad moderna. Busca ayuda psicológica para superar sus problemas de ansiedad y para encontrar su lugar en el mundo. Peri, interpretada por Defne Kayalar, es una psiquiatra laica y educada en Occidente que tiene sus propios problemas y prejuicios. A través de sus sesiones con Merim, empieza a cuestionar sus propias creencias y a comprender las perspectivas de los demás. La serie explora temas como la religión, la secularización, la identidad, la inmigración, la clase social y el género. Ethos es una serie provocadora que te hará reflexionar sobre tus propios prejuicios y te invitará a comprender las perspectivas de los demás. El final de Ethos es un final que te dejará pensando durante días. No esperen un final feliz ni una resolución fácil. La serie te deja con muchas preguntas sin respuesta y te invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos de la sociedad actual. Prepárense para un golpe de realidad. Y para cerrar este maratón con broche de oro, les recomiendo Respect o Shake. Esta serie nos presenta a Ercüment Kocer, un sociópata que se considera un defensor de la justicia y que castiga a aquellos que no muestran respeto por los demás. Ercüment cree que la sociedad está corrompida por la falta de respeto y que es su deber erradicarla. Respect es una serie oscura, violenta y perturbadora. Te hará cuestionar tus propios valores y te obligará a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal.
Nehat İler, el actor que interpreta a Ercüment, ofrece una actuación impecable, capaz de transmitirte la complejidad y el carisma de su personaje. Y por supuesto el final es de infarto. Un final que te dejará con la boca abierta y te hará desear que haya una segunda temporada. Prepárense para una experiencia intensa y nada apta para sensibles. Respect es una serie que te adentra en la mente de un sociópata que se cree un justiciero. Ercüment Kocer, interpretado magistralmente por Nehat İler, es un personaje complejo y carismático que te atrae y te repele al mismo tiempo. Ercüment cree que la sociedad está corrompida por la falta de respeto, y que es su deber erradicarla. Para ello utiliza métodos violentos y despiadados. La serie te hace cuestionar tus propios valores y te obliga a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal. ¿Es justificable la violencia si se utiliza para defender el respeto? ¿Puede un sociópata ser un justiciero? Respect es una serie oscura y perturbadora que no es apta para sensibles. Las escenas de violencia son explícitas y la serie te adentra en la mente de un personaje perturbado. El final de Respect es un final de infarto que te dejará con la boca abierta y te hará desear que haya una segunda temporada. Prepárense para una experiencia intensa y nada apta para sensibles. Y ahí lo tienen, mi selección personal de series turcas cortas con finales que te volarán la cabeza. Espero que hayan tomado nota y que estén listos para empezar a maratonear. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión turca, así que los invito a explorar y descubrir sus propias favoritas. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Y ahora los invito a que me dejen en los comentarios cuáles de estas series ya han visto y qué les parecieron. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? ¿Qué otras recomendaciones tienen para la comunidad? Quiero saberlo todo. No se corten, compartan sus impresiones. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos seriéfilos y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Recuerden que juntos podemos construir una comunidad increíble de amantes de las series. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y felices maratones. Que la fuerza de las series turcas los acompañe.